Listo. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy. Sí, hoy día vamos a repasar algunos de los problemas del capítulo 5, básicamente el que vimos la clase pasada, ¿sí? Y con eso revisar también algunos temas específicos sobre esos problemas, ¿sí? Entonces, con eso en mente, vamos a ver lo que están aquí, los problemas que están aquí delineados, ¿sí? Entonces, déjeme, si proyecto, para que puedan ver, ¿sí? Entonces, aquí tenemos básicamente algunos de los ejercicios listados. Vamos a revisar algunos de estos ejercicios para que puedan tener una idea de cómo resolver el deber que ya les voy a asignar también, ¿sí? Ok. Déjeme proyectar el OneNote. Deme un segundo para proyectar el OneNote. Buenas noches, doctor. Ok. Buenas noches. Como decía, voy a revisar algunos de los problemas del capítulo 5. ¿Sí? Entonces, enlistarlos aquí. Ok. Listo. Bueno, el primer problema del 5.1 básicamente trata sobre un tema teórico. Sí, en este caso te preguntan para una ignición espontánea, o sea, autoignición, cuál sería el valor crítico definido, cuál sería la presión crítica definida y muestra las condiciones básicamente y condiciones y ecuaciones para resolver estos dos variables. También te piden que hagas un plot cualitativo, básicamente de la temperatura crítica y de la presión para ignición espontánea. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, lo que es es un tema también más de conversación, ¿no? Pero más de teórico me refiero. Pero para lo que vendría a ser la temperatura crítica de autoignición, básicamente está definido como la menor temperatura a la que el combustible de la materia puede prenderse. ¿Sí? Entonces, sin la aplicación básicamente de un agente externo, una llama, un elemento de ignición. ¿Sí? Entonces, esta sería la idea bajo esto. ¿Sí? Cuando se trata de la temperatura crítica de autoignición, la pérdida de calor que tiene básicamente hace balance entre la energía generada y un incremento que vendría a ser en la temperatura para iniciar esa ignición. Entonces, justamente lo que estamos hablando de la clase pasada, básicamente en el caso de autoignición, es la temperatura más alta en la que ya, si llegas a esa temperatura, estás seguro de prender el material sin necesidad de algún agente externo. ¿Sí? Porque si tienes un agente externo, si tú tienes básicamente alguna agente externo, me refiero de calor, una chispa, una fuente de ignición, ¿sí? La temperatura a la que se va a prender el material será una temperatura menor a su temperatura de autoignición. Entonces, las temperaturas menores a la temperatura de autoignición crítica tiene una pérdida básicamente de energía generada y la ignición básicamente nunca ocurre si es que no tienes
ese elemento externo, ¿sí? Debido a que la tasa de reacción que tú tienes de la energía generada es una función también de la presión y por ende básicamente un incremento en la presión más allá de lo que aguanta tu sistema puede básicamente empujar la temperatura crítica de la temperatura de ignición, ¿sí? Esta presión, que básicamente es una función de la temperatura crítica, va a representarse con las ecuaciones que vimos de balance de energía dentro de lo que sería ese balance de energía que construimos, ¿sí? Entonces, lo que es el balance de energía voy a representarlo aquí, ¿sí? Entonces, ok. Déjenme agrandar esto. Ok. Entonces recordemos que ¿dónde está? Aquí está. La temperatura de autoignición se debe a este balance de energía entre lo que vendría a ser las pérdidas y el calor de la reacción básicamente generada, ¿no? Entonces tenemos que igualamos lo que vendría a ser estas pérdidas por volumen, ¿sí? A lo que vendría a ser lo que proviene de la reacción, ¿no? Por unidad de volumen. Entonces, por ende, también estamos hablando de que la derivada con respecto de la misma con respecto al tiempo va a ser igual a básicamente la misma tasa de reacción por volumen con respecto al tiempo, ¿sí? Si resolvemos para la temperatura crítica y la presión, dado básicamente lo que vimos en las ecuaciones anteriores, recuerden, las ecuaciones 5.7 y 5.8 que están dadas en el libro, era justamente lo que trataba de esta temperatura de autoignición. Voy a mostrarles. Sí, entonces estas ecuaciones de aquí, ¿no? En lo que tú tienes la presión crítica, ¿sí? Y esta básicamente de acá donde tú tienes la temperatura crítica, que es la que vemos aquí, ¿sí? Entonces resolviendo básicamente estas dos temperaturas, estas dos ecuaciones, ¿qué temperaturas? Estas dos ecuaciones tenemos en este sistema la temperatura crítica siendo una función de la temperatura de activación, la raíz cuadrada de esta temperatura de activación al cuadrado menos 4 por T infinito por TA, ¿sí? Dividido para 2, que es justamente la ecuación que está representada ahí, ¿no? La 5.7 y la 5.8 PC, una función básicamente de lo que vendría a ser la ecuación del gas ideal, ¿sí? Presión constante de gas universal, temperatura crítica, el exponente de esta energía de activación, A más B, RU, TC, ¿sí? Y bueno, tienes ahí todo esto adicional. El coeficiente de convección que se relaciona con las pérdidas del área superficial, el volumen, el constante de gas universal, la temperatura crítica al cuadrado, ¿sí? Sobre su energía de activación y todo esto dividido para el calor de combustión, el coeficiente preexponencial y fracción que tú tienes del combustible, fracción que tú tienes del oxígeno y todo esto elevado a la 1 sobre A más B. ¿Sí? Bueno,
Graficas esta ecuación con respecto básicamente la una con la otra y tienes una representación de lo que vendría a ser estas dos ecuaciones. Entonces, temperatura, si colocamos acá la presión crítica, ¿sí? Aquí presión crítica y aquí temperatura crítica y TC, ¿sí? Lo que tú tienes es una ecuación más o menos de este estilo. Recuerda que este es como cualitativo, ¿no? Es una forma exponencial, no me sale tan bien, pero en la zona de acá no tienes ignición y acá básicamente es posible la ignición espontánea. ¿Sí? Espontánea. ¿Y qué vendría a ser la autoignición, ignición espontánea? Básicamente, que se refiere aquí. Es una representación cualitativa de lo que tú tienes, ¿no? Pero justamente la zona de con este highlighter de acá, ¿sí? Es la zona que te quieres ubicar si estás básicamente intentando de prevenir justamente la ignición, ¿no? Entonces de eso se trata este ejercicio. Preguntas de ahí. Está más o menos claro. Ok. Avancemos con la siguiente. Lo que es 5.2 te voy a dejar para que resuelvan en su deber. Se tiene un componente gráfico, entonces lo podrán básicamente ver ahí para que puedan practicar con esta parte. ¿Sí? Revisemos lo que es el 5.3, que básicamente es otra de las preguntas teóricas. ¿Sí? 5.3 te pide sobre que grafiques básicamente la temperatura de autoignición versus el número de átomos de carbono que tienes básicamente en un hidrocarburo que no tiene ramificaciones, ¿sí? Un hidrocarburo de cadena recta, que se listan básicamente en la tabla 5.1 y discute básicamente lo que tú tendrías de tendencias. Entonces, 5.1, los que vemos básicamente aquí. Estaba aquí. Sí, entonces lo que vendría a ser esta temperatura de autoignición. Recuerden que estamos buscando básicamente los combustibles de línea recta, entonces ningún isómero básicamente que tenga ramificaciones estaría incluido en esta gráfica. ¿Sí? Cualitativamente, si es que observas básicamente la tendencia, ¿sí? Entonces esto lo podrán ir revisando al momento que hagan su deber también. ¿Sí? Es que básicamente tenemos que, si es que construimos la gráfica, dentro de esta gráfica, de acuerdo al número de átomos de carbón, ¿sí? Nos ubicamos básicamente en, bueno, básicamente desde 0 hasta 10,
aproximadamente 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Y empezando básicamente desde 200 hasta básicamente 600. Entonces, 4, 5, 3. Ya. Lo que podemos observar que tenemos una tendencia que se asemeja a algo así, que con lo que respecta a número de carbones, sí, no salía justo en el 8, pero podemos ver que hay una tendencia, una disminución básicamente de esa temperatura de autoignición a medida que incrementa el número de átomos de carbón. Átomos de carbón, sí, en el combustible, ¿no? En el fuel. Entonces, esto es básicamente la tendencia, ¿sí? Que puedan ir graficando los puntos específicos de 1, 2, etcétera, para que puedan corroborar esto, pero esto es lo que podemos observar básicamente la tendencia con estos de aquí. Sí. Igual es una tendencia interesante, ¿no? Químicamente nos dice mucho sobre los combustibles y cómo se comportan, todo detrás de esto. ¿Sí? ¿Qué? 5.4 ya es un problema mucho más específico. Vamos a ver este de aquí. ¿Sí? El 5.4 te pide determinar la tasa entre lo que vendría a ser la energía mínima de ignición y la liberación de calor para un motor de 400 cc de tipo Spark Ignition, de tipo básicamente ignición por chispa, con una relación estequiométrica de lo que vendría a ser isooctano con aire a condiciones ambientales. Entonces vamos a revisar esto. ¿Sí? Como siempre en este tipo de problemas, lo primero que debes desarrollar es la fórmula química, básicamente de la combustión. Entonces isooctano C8H16 más básicamente lo que vendría a ser aire, 3.76 de nitrógeno, CO2 con H2O y nitrógeno, ¿sí? Entonces un balance de energía, recuerden este formulita de alfa más beta menos gamma. Entonces aquí tenemos 8 carbón más 16 sobre 4, básicamente 4, 12. Entonces aquí tenemos 12, tenemos 8 carbón, el alfa, y beta sobre 2, 16 dividido para 2, 8, y bueno, 12 por 13, 3.76, que me da 45.12. ¿Sí? Para formar el balance de esta ecuación. Necesitamos la fracción básicamente del combustible, entonces en este caso C8H16, un mol de combustible, dentro de lo que viene a ser un mol más los 12 por 1 más 3.76, que es la porción de aire, que nos daría en este caso un resultado de fracción de
0.017. Gracias. Ahí puse una tecla mal, por eso me está devorando. ¿Sí? Tomamos esta fracción entonces para calcular lo que vendría a ser la concentración del combustible C8H18 igual a básicamente esta fracción, ¿no? C8H18 por, de acuerdo a nuestra ecuación de gas ideal, la presión sobre el constante de gas universal por la temperatura. En este caso sería 0.0172. Una atmósfera. Constante de gas, recuerden unidades correctas. 82.0574 atmósferas. Centímetro cúbico. Mol Kelvin. Y 300K. ¿Sí? Esto. Ok, aquí tengo 7.0 por 10 a la 2,467 a la menos 7 mol por centímetro cúbico. ¿Sí? Si utilizamos básicamente el lower heating value del isooctano, esto los están tabulados, entonces para los combustibles en el apéndice 1 están tabulados los valores, puedes encontrarlos acá abajo. Está el isooctano. Aquí estamos buscando el lower heating value. Sería este de acá, 44.651 kilojoules por, bueno, megajoules por kilogramo o kilojoules por gramo. Entonces vamos a ir con ese valor. La cantidad de calor liberado será igual básicamente al LHB multiplicado por la concentración de el isooctano multiplicado por el volumen y por su masa molecular, dado que está en gramos, ¿no? Sí. Entonces tenemos 44.651 kilojoules por gramo. 7 por 10 a la menos 7 moles por centímetro cúbico. En este caso tenemos un motor de 400 cc, entonces 400 centímetros cúbicos. Y la masa molecular del combustible también está tabulado aquí. Sí. Entonces el isooctano 114.23. Entonces voy a usar ese valor. 114.23 gramos por mol. ¿Sí? En este caso
Como va a salir en kilojoules, voy a poner la conversión para joules porque va a ser muy pequeño. Entonces, 1000 joules sobre un kilojoule, ¿no? Aseguro que todos mis valores básicamente coincidan, ¿no? Entonces, bueno, kilojoules se va con los kilojoules acá, gramos con gramos acá, moles con moles acá, centímetro cúbico con centímetro cúbico, me quedan los joules. Estoy bien. En base a eso tengo que calcular. Son 7 a la menos 7 por 400 por tengo 1428 joules de Q. ¿Sí? Que sería el valor básicamente liberado, de calor liberado. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es hacer la comparación con la energía mínima de ignición, y eso también está tabulado, no aquí, sino en el apéndice 6, encuentra el valor de la energía mínima de ignición. ¿Sí? Entonces, por lo general, esta relación entre el heat release rate y energía mínima de ignición es útil para clasificar básicamente combustibles, de acuerdo a su peligrosidad. Isooctano, 1.35 milijoules, ¿sí? Entonces, mie sobre QR básicamente será 1.35 milijoules sobre 1428.1 joules. Como este es milijoules, ¿no? Será básicamente por 10 a la menos 3. Entonces, y esto dividido para 1000 sale 9.5 por 2, 4, 6, 7. 10 a la menos 7. ¿Sí? Esta relación, que es la que vivía el problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? Prefiero una consulta, o quizás no la tengo clara. Si nosotros trabajamos con un combustible, como en este caso el isoctano, si yo hablara, por ejemplo, de diésel o de GLP, ¿cómo lo busco en la tabla? O así no funciona. No, pues también hay información del diésel y de todo eso. O sea, aquí... ¿dónde está el diésel? Diesel... Sí, bueno, no está puesto directamente. Bueno, aquí sí está gasolina, pero no veo directamente diésel. Sí. O sea, pero bueno, aquí tienes una variedad también de combustibles, ¿no? O sea, los valores que encuentro de aquí son de los combustibles más comunes, ¿no? O sea, obviamente no es uno de los
es un libro de introducción a la combustión, entonces no vas a encontrar todos los valores tabulados también. Ok. Hay libros mucho más extensos sobre este tema. O sea, aquí te presenta básicamente toda esta información sobre los diferentes combustibles que tienes aquí. Sí. Pero hay libros con justamente con una y no solo libros de combustión, sino hay libros de propiedades de combustibles químicos, básicamente que encontrarás más información sobre cada uno de esos combustibles. Obviamente, de acuerdo a la pureza que tenga, entonces va a haber diferentes resultados, eso también hay que tomar en cuenta, pero más o menos estarás en ese rango para denotarlo. ¿Sí? Ok. Sí. Gracias, profe. Okay. Ok, revisamos a... Estamos revisando de... Capítulo 5. ¿Sí? Lo que es el 5.5 tiene una parte gráfica, entonces les voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. Vamos a ver el 5.6. ¿Sí? Entonces, el 5.6 básicamente es un problema también que nos ayuda a ver cómo relacionamos también la transferencia de calor con este tema de combustión, ¿no? Entonces, tienes un plywood, sí, un pedazo de madera básicamente tipo aglomerado, que es el plywood, pues, sujeta a un flujo de calor de 50 kilovatios por metro cuadrado. Te piden estimar el tiempo que toma el plywood en prenderse, básicamente prenderse, tener su ignición. ¿Sí? Entonces, para esto hay que entender un poco la teoría de lo que vendría a ser la transferencia de calor, que vamos a revisarlo, pero vamos a ver el problema primero. ¿Sí? Entonces, para que puedan ir recordando cómo era esto. ¿Sí? Las teorías que presenta son básicamente unas teorías resumidas de lo que tenemos estos valores, pero aquí lo que aplica básicamente es esta condición que tenemos aquí de térmicamente grueso, en cambio, ¿sí? Térmicamente grueso con el balance de energía presentado aquí. ¿Sí? Entonces, en el caso de plywood, la autora básicamente presenta este problema asumiendo que tú vas a tomarlo en cuenta como si fuera un material térmicamente grueso, ¿sí? Entonces, de cómo llegar a la temperatura básicamente de su ignición. ¿Sí? Entonces, viéndolo de esa manera, lo que toma en cuenta es de la ecuación 5.16, que es la que está presentada aquí. Está acá, ¿sí? Vamos a asumir que tú puedes calcular el tiempo de ignición, asumiendo básicamente uno como térmicamente grueso, ¿sí? Y vamos de nuevo a revisar estas condiciones para que tengan una idea de dónde sale eh, esta simplificación de lo que podría ser esta ecuación, ¿sí? Pero lo que están asumiendo es un fixed solid, ¿sí? Entonces, un material térmicamente grueso. Entonces, en base a eso, la temperatura de ignición va a ser igual a pi sobre 4, conductividad térmica, densidad, calor específico, ¿sí? Efectivo del sólido, ¿sí? Multiplicado por su temperatura de ignición
menos temperatura básicamente de inicio al cuadrado dividido para el calor básicamente libre, calor impuesto sobre la superficie al cuadrado, ¿sí? Que es lo que tomamos en cuenta. El K-Rho-C que tenemos aquí es completamente propiedades de material, ¿no? Entonces, básicamente propiedades térmicas y de material que nosotros tenemos. Entonces, esto buscamos para plywood, ¿sí? El autor te ofrece básicamente estos valores efectivos en la tabla 5.3. Entonces, lo que buscamos plywood, tenemos la conductividad térmica, densidad y calor específico, que es lo que vamos a tomar en cuenta. También te dan ya calculado el K-Rho-C efectivo, entonces puedo tomar este 0.16 desde el inicio, tomando en cuenta, claro, sus unidades. ¿Sí? Entonces, K-Rho-C efectivo será igual a 0.16 kilovatios por metro cuadrado Kelvin al cuadrado, ¿sí? Por segundo. Para eso, entonces también me dan la temperatura de ignición pilotada. Entonces vamos a asumir esta temperatura de ignición aquí. °C. En base a eso voy a hacer mis cálculos, ¿sí? Para poder llegar a esa temperatura, pues lo que hago es calcular esa temperatura de ignición, pi sobre 4, 0.16 kilovatios por metro cuadrado, Kelvin al cuadrado por segundo, multiplicado por los 390, que sería la temperatura a la que quiero llegar para la ignición. 25 grados Celsius, que es la temperatura con la que empiezo, al cuadrado. Y el flujo de calor impuesto, que vendría a ser los 50 kilovatios por metro cuadrado. ¿Sí? Este resultado, bueno, ya previamente lo había calculado. ¿Sí? Esto me da mis 6.7 segundos. ¿Sí? Ahora, esto recuerden que se puede asumir la conducción de térmicamente gruesa cuando o sabes información sobre tu número Biot. En este caso, bueno, no tienes ese cálculo, pero también puedes utilizar lo que se llama la longitud de difusión difusiva térmica, que básicamente es utilizando las tablas 5.3. Pero la longitud de difusión térmica está asociado a la difusividad térmica y el tiempo de ignición, ¿sí? Entonces, si tú tienes básicamente un calor impuesto que es que va a ser que puede ser alto desde el inicio y no ve la parte de atrás porque es muy poco el tiempo, entonces puedes asumir esta condición de térmicamente grueso, ¿sí? Entonces aquí lo que reconecto a la difusividad térmica es conductividad térmica, densidad por calor específico, multiplicado por la temperatura de ignición, que ya la tenemos, el tiempo de ignición, perdón, la temperatura, que ya la tenemos. Tenemos entonces 0.12 valores de la tabla, ¿no? Vatios por metro Kelvin. Los 540 kilogramos
Ese kilogramo está feo. Por metro cúbico. Y los 2500 joules por kilogramo Kelvin. ¿Sí? Multiplico por mis 6.7 segundos. ¿Sí? Aquí básicamente para obtener lo que vendría a ser longitud de difusión. En este caso me da 7.72 por 10 a la menos 4 metros, que vendrían a ser 0.772 centímetros. ¿Sí? ¿Qué es esta longitud de difusión? Pues básicamente se refiere a la profundidad que alcanza de acuerdo a lo que se va conduciendo el calor adentro del sólido, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto ve el sólido hacia adentro antes de llegar hacia la parte de atrás? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes el sólido de esta forma, ¿no? Entonces, digamos, obviamente estoy sobredimensionando, ¿no? Ya, pero esto es lo que vendría a ser los... ¿cuánto dije que era? Dos centímetros. ¿Ya? Lo que me dice esto es que de esta plancha, ¿ya? Se impone básicamente un calor, ¿ya? Y bueno, lo que intentamos es alcanzar una temperatura de ignición, pero cuando llega este tiempo, tomando básicamente este tiempo de ignición, que sería aquí, la temperatura obviamente llega a su temperatura de ignición en la parte exterior, ¿sí? Y como hay una profundidad básicamente de 0.7224, lo más probablemente es que si calculamos básicamente, si esto es 1 centímetro, más o menos de aquí, 0.7, está diciendo que la temperatura inicial básicamente tienes un perfil parecido a este estilo, ¿sí? Entonces, de aquí hacia atrás, no ves el cambio de temperatura que tú ves en el frente, ¿sí? Entonces, eso es justamente la definición de térmicamente grueso, ¿no? Que la parte trasera no ve básicamente lo que está sucediendo en la parte de enfrente, ¿sí? Ahora, esto ocurre porque tu calentamiento, en cambio, a diferencia de otros casos, tu calentamiento es tan rápido, ¿sí? que está afectando básicamente tu superficie demasiado rápido como para que la parte de atrás vea ese efecto, ¿sí? Entonces, por eso es que es considerado térmicamente grueso. Y bueno, es la longitud de la escala, es lo que nos dice básicamente si es térmicamente grueso o no. Entonces, es algo interesante para mí para denotar ahí. Sí, dígame. Disculpe, no entendí a qué se refiere con la parte de atrás, o sea, desde el centro hacia afuera. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que dijo que desde la parte de atrás, o sea, de... Acá. O sea, si estamos asumiendo que este es el frente, o sea, si estamos asumiendo que este es el frente, o sea, el frente me refiero a porque lo que tú tienes es un sólido a la que está siendo expuesta un calor. Ya, o sea, tú le estás calentando desde un lado, ya que vendría a ser el frente. Y este sería la parte de atrás. Ya. Pero eso sí, yo estoy agregando calor
o sea, hacia el frente, en En este una caso. superficie, sí. O sea, la En una sola superficie, dirección. sí, exactamente. Estás agregando calor sobre una superficie, que es lo más común que tú tienes. Ya, al momento de estás prendiendo fuego, pues una superficie es la expuesta, la otra superficie simplemente está en la porción de atrás, no está siendo calentada. ¿Sí? O sea, también puedes tener el caso de que estén siendo calentadas los dos lados, pero esto es el caso de que una está siendo calentada y simplemente la porción de atrás no la ve, o sea, no ve ese cambio. Es como vemos, aquí tiene prácticamente un perfil plano y que por eso es considerado térmicamente grueso. Ah, ya, listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Justamente de este tema quería revisar básicamente para poder hacer un recordatorio, tal vez si no vieron esta teoría, recordar básicamente esto, lo que es el análisis transiente, básicamente de lo que estamos hablando aquí. Pero esta teoría sale básicamente de dos simplificaciones. ¿Sí? Tú obtienes lo que vendría a ser el tiempo de ignición, ¿no? Que estamos hablando. Tú obtienes térmicamente fino o térmicamente grueso, son las dos condiciones que te presentan aquí. Térmicamente fino siendo la segunda simplificación, que es la que toma en cuenta, ¿dónde estaba? Aquí. Sí, entonces la segunda simplificación básicamente que tienes aquí es sobre la térmicamente fino y la primera es la térmicamente gruesa. Entonces, por lo general, para térmicamente fino utilizamos este número de Biot para decir si es que es o no es térmicamente fino y trata básicamente con materiales muy, muy delgados, como que vendría a ser un pedazo de papel, fibra, no vendría a ser algodón porque tiene una porción muy, muy delgada, ¿sí? Entonces es considerado material térmicamente fino, ¿sí? Un poco de recordatorio de lo que vendría a ser eso, una revisión de lo que vendría a ser la conducción transiente. Cuando se trata de un material térmicamente fino, estamos hablando que se aplica la teoría de resistencia interna ínfima, ¿sí? El Lump Capacitance Method. Esto es extraído de lo que vendría a ser la teoría de transferencia de calor, una revisión de la conducción transiente, ¿sí? Cuando tú tienes un proceso de transferencia de calor, tienes una variación de temperatura con respecto al tiempo, ¿no? Y con respecto a la ocasión. Si se inicia el sistema y cambia las condiciones de operación, pues va a haber un cambio que tú tienes sobre este sistema. Entonces esto va a ser inducido por condiciones de convección sobre la superficie, condiciones de radiación impuestas sobre la superficie, una temperatura superficial o un flujo de calor, que básicamente fue nuestro caso, o una generación interna de energía. ¿Sí? Tres tipos de soluciones para hacer esto de conducción transiente, que es lo que fue aplicado aquí. La resistencia ínfima, que es el primero que estamos viendo. Soluciones exactas, que ahí vamos a ver lo que vendría a ser el caso de térmicamente grueso. Y bueno, lo que vendría a ser el método de diferencias finitas, que eso no vamos a ocupar aquí. Basándose en la asunción que tú tengas una distribución espacial uniforme de temperatura durante este proceso transiente, pues tienes esta formulación que la temperatura va a ser una variación con respecto al tiempo y no con respecto a la distancia.
Entonces, la resistencia ínfima trata básicamente que tú tienes un material o que conduce mucho el calor, pero se conduce tan rápido que el perfil de temperatura que tú tienes dentro del sólido es prácticamente plano, ¿sí? Porque la asunción nunca se realiza en práctica, pues porque siempre hay una resistencia térmica del material. Esa resistencia térmica del material hace que haya un perfil de temperatura, o sea, un gradiente de temperatura. ¿Sí? Entonces vamos a considerar el caso general, que incluye convección, radiación y básicamente un flujo de calor impuesto a una superficie específica. ¿Sí? Entonces, como también básicamente una energía interna de generación impuesta. Entonces, tomando en cuenta estas condiciones, tenemos este ejemplo aquí, ¿no? Los alrededores, temperatura de los alrededores que tenemos aquí, un flujo de calor por radiación, flujo de calor por convección y un flujo de calor impuesto. Resolviendo de acuerdo a la primera ley, gradiente de energía almacenada con respecto al tiempo va a ser igual a densidad, volumen, calor específico, gradiente de temperatura con respecto al tiempo, y esto tiene que ser igual a las energías que entran, salen y la energía generada. Asumiendo que tú tienes un flujo por convección y radiación y un flujo que entra de flujo de calor impuesto, pues llegamos a esta ecuación más específica. El flujo de calor impuesto, pérdidas por convección, pérdidas por radiación y energía generada. ¿Sí? Ahora, entramos a los casos especiales. Hay soluciones exactas, ¿sí?, para ecuaciones diferenciales tomando en cuenta básicamente las condiciones térmicas. Entonces, si despreciamos radiación, pero incluimos todos los otros términos, pues podemos llegar a básicamente aplicar una diferencia de temperatura entre el fluido y la temperatura básicamente del sistema, θ' siendo θ menos b sobre a. Aplicamos estas constantes, el a y el b, ¿sí?, siendo uno el flujo de calor impuesto y la energía generada, y el otro básicamente un coeficiente de convección. Pues se crea una ecuación diferencial no homogénea que vendría a ser esta de aquí. Pero esta ecuación sí tiene solución y es la que está representada aquí. Entonces, de acuerdo a la integración, podemos extraer la temperatura básicamente utilizando esta formulación. ¿Sí? Ahora, por lo general, bueno, en nuestros casos no tenemos una energía generada. Bueno, eso ya serían otros casos, pero sí hay unos casos de combustión, por ejemplo, en prevención de incendios, que tú tendrías esas dificultades, como por ejemplo peligros de sobre recarga de lo que vendría a ser las baterías de litio, que ahora se han vuelto mucho más común. Pues tienes una generación de energía térmica dentro de la batería, eso empieza a crear un problema, sube la temperatura y pues ahí tendrías el peligro básicamente de que se prenda, ¿no? Entonces puede ser uno de los casos. Segundo caso, desprecio de radiación, los términos de fuente, que vendría a ser la energía generada, el flujo de calor impuesto, y dices que convección es mucho más grande que radiación. Pues esto sería el caso más simple. Básicamente se simplifica esto que tenemos aquí y puedes encontrar el constante de tiempo definido de esta manera. Cambio de energía almacenada en un proceso transiente sería el cambio de energía que tú tenías almacenada, igual básicamente a esto que tenemos de acá. Una forma exponencial de lo que vendría a ser esta variación, y con esto podemos encontrar la temperatura y el tiempo respectivo a la que alcanzaríamos eso.
¿sí? Este sería el caso más común de convección sobre la superficie, ¿no? Y bueno, si es que considera radiación, lo que dificulta considerar radiación es el término de temperatura a la 4, ¿no? Pero despreciando convección y los términos de fuente, puedes tomar en cuenta radiación y su fórmula de acuerdo a lo que vendría a ser Stephen Boltzmann, ¿sí? Temperatura de la 4 del sistema y temperatura de la 4 de los alrededores, constante de Stephen Boltzmann, área superficial, emisividad siendo igual a básicamente tu término transiente, ¿no? De almacenamiento de energía. Pues el tiempo puede ser encontrado con esta formulación, ¿sí? Entonces, lo importante en nuestro caso sería encontrar la condición específica en nuestro sistema y evaluar de acuerdo a eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo definir si tú tienes un material que puede ser térmicamente fino? Y aquí es donde entra lo que vendría a ser el número Biot y la validación de lo que vendría a ser la resistencia ínfima. El número Biot te está relacionando la resistencia de conducción con la resistencia de convección. Entonces, para que sea aplicable este sistema, este número Biot tiene que ser mucho menor a 1. Entonces, esto vendría a ser uno de los números claves que tendríamos que estudiar, ¿sí? Y lo que es simplemente el número Biot es coeficiente de convección, una longitud característica, dividido para la conductividad térmica del sólido, ¿sí? Todo esto nos da nuestra validación, ¿sí? Revisando este ejemplo, que tal vez es más relevante para nuestro caso, ¿sí? Tienes básicamente un flujo de calor por gases de combustión sobre una superficie, pues se va calentando esta superficie que tenemos aquí, este material, y pues se va calentando rápidamente. Lo que vemos es un perfil más plano. Ahí tiene cierta resistencia, sí, pero si hacemos el cálculo de Biot, en este caso, tiene un Biot de 0.033, que es mucho menor a 0.1, y quiere decir que cuando tienes estos gases expuestos de 1300 Kelvin, pues sobre la superficie se calienta tan rápido, ¿sí?, que la otra superficie prácticamente lo ve, entonces el perfil de temperatura se va perdiendo en ese caso. Hay una gráfica interesante dentro de este libro de... bueno, yo utilizo el libro Encropera para hacer estos estudios. Capítulo 5. Conducción transiente. Ya, está de aquí. Entonces, lo que tú tienes en un sólido que está siendo calentado es cuando tú tienes un número Biot muy pequeño. Básicamente tienes una curva parecido a lo que vemos aquí en la parte superior del mouse. Entonces, básicamente este número Biot que tenemos aquí y esta curva que se representa así. Entonces, prácticamente una curva muy plana porque la transmisión de calor es tan rápido, ¿sí?, que la parte de atrás lo nota inmediatamente, ¿sí? El segundo caso vendría a ser tomando en cuenta los efectos espaciales, un Biot cercano a 1, pues ahí tienes que tomar en cuenta cómo es esa transmisión de calor.
y verlo de esa manera. Tercer caso es que tu perfil es mucho más, tiene una pendiente mucho más grande. Sí, en verdad no son así todo recto, saben tener un perfil exponencial, pero tu número Biot es mucho mayor a 1 en este caso y tendrías algo parecido a ese estilo. ¿Sí? Ahora, esto vendría a ser la segunda parte de esta revisión. Para lo que vendría a ser conducción transiente, considerando los efectos espaciales, hay unas soluciones analíticas que también podemos tomar. Entonces, ¿qué pasa si no estás dentro del caso de resistencia ínfima, sino que tenemos más bien una denotación de que hay efectos sobre la superficie, pero el material es lo suficientemente grueso como para no poder, no se puede visualizar lo que está sucediendo en la parte de adelante con la parte de atrás, ¿sí? Entonces eso es el otro caso. Pues en este caso, como dije, no se puede tomar en cuenta la resistencia ínfima, entonces hay que hacer otro tipo de balance de energía. Entonces, para lo que se vendría a ser pared plana, condiciones simétricas, propiedades constantes, la ecuación de calor y la tasa inicial de borde, se simplifica básicamente esto que tenemos aquí. Conducción transiente en una sola dirección, conducción gradiente de temperatura en una sola dirección, que en este caso vamos a tomar como X, igual al gradiente de temperatura con respecto al tiempo. Resolvemos esta ecuación y pues tenemos básicamente una función de temperatura, pero que se basa en muchas variables independientes. Lo que queremos es minimizar esas variables, entonces utilizamos la técnica de adimensionalización de la ecuación de calor. Entonces, tomando un teta estrella, o sea, la relación de temperaturas que tiene iniciales con la del sistema actual, normalizamos lo que tendría a ser las distancias de tu sistema con respecto a la longitud de tu sistema, que serían la longitud característica. El tiempo es normalizado consiguiendo un tiempo adimensional, que es prácticamente el número Fourier. El número Biot se toma en cuenta que, bueno, ya vimos lo que es el número Biot, ¿no? Y podemos simplificar nuestra fórmula a básicamente una función de X estrella, el número Fourier y el número Biot. Pues gracias a esta simplificación, matemáticamente sí tenemos una solución exacta a esto, y que es básicamente una forma exponencial por el coseno de psi n x estrella, ¿ya? Pero sí tiene una solución, ¿sí? Que es lo bueno. Las primeras 4 rutas de los eigenvalues están representadas dentro del libro de transferencia de calor, ¿sí? Por lo general solo necesitas un solo eigenvalue con tal de que tu número Fourier sea mayor a 0.2. Se utiliza la aproximación de un solo término. Entonces es válida con tal de que se cumpla que el número Fourier es mayor a 0.2. Entonces, de acuerdo a esta simplificación, pues hay esta ecuación básicamente con variación espacial. Entonces, el teta estrella, la variación de temperatura de acuerdo a su locación y cambio de energía térmica almacenada. Igual les voy a dejar estas presentaciones para que las puedan ver y las puedan estudiar un poco más después, ¿no? Pero para que vayan entendiendo el problema. Hay una representación gráfica de estos de aproximación de un solo término, que son los Hyster charts, ¿sí?
distribución de temperatura, cambio de energía de almacenamiento, ¿sí? Pero este es el caso intermedio, ¿no? El caso intermedio es básicamente calentamiento que tú tienes sobre este material. Una solución radial, no voy a cubrir mucho este tema porque, bueno, es básicamente explicarlo de dónde salen estas fórmulas, ¿no? Pero esto vendría a ser específico para cilindros y esferas, pues puede encontrar la solución respectiva, ¿sí? Ahora, sí nos interesa la otra simplificación, que es justamente la que usamos para resolver el problema que acabamos de ver, que era el problema, ¿cuál era? El 5.6. ¿sí? Entonces, asumiendo en cambio, no térmicamente fino, sino térmicamente grueso. ¿sí? El térmicamente grueso es una simplificación de lo que se llama el sólido semifinito. Entonces, cuando el sólido básicamente es tan grueso que la parte de atrás ni siquiera ve el perfil de temperatura, se asume que se extiende infinitamente sobre la superficie de condiciones térmicas sin alterar básicamente la parte de atrás. Entonces, casos especiales, las soluciones que existen es o caso 1, que tú tienes un cambio en la temperatura de superficie, entonces sale la temperatura superficial y se va calentando hacia adentro. Pues esa solución es la que se presenta aquí. Es una función de error de acuerdo a la distancia que tienes hacia adentro y al tiempo respectivo. El flujo de calor sobre la superficie sería igual a esta diferencia de temperatura, variación de acuerdo a su difusividad que tendría hacia adentro. Caso 2. Un flujo de calor impuesto, y este es justamente el que utilizamos. El flujo de calor impuesto es una resolución de acuerdo a la exponencial que tenemos aquí y la función de error complementaria. Y tercero, convección sobre la superficie. Este ya es un poco más complicado porque lo que conocemos es la temperatura de fluido afuera y no ni la de la superficie, entonces tenemos que hacer una doble balance de energía, por eso es que se complica la ecuación y tienes esta ecuación fea que está aquí, bueno, que es una función de error complementaria con una exponencial, pero sí tiene una solución que puedes aplicar, que es la que se muestra aquí. ¿Sí? Y bueno, eso para lo que vendría a ser la pequeña revisión de los conceptos que son utilizados dentro de este capítulo para que puedas entender de dónde salieron esas formulaciones. ¿sí? Entonces igualmente voy a mandar un deber sobre el capítulo 4 y 5 para que puedan realizarlo y estar listo también para la evaluación. ¿sí? ¿Alguna pregunta ahí? Aquí. No, doctor, parece que no. ¿No? Ok. Una pregunta. De lo que nos acabamos de ver sobre la teoría, de justamente esta parte del capítulo 5, es así mismo, teoría que nos puede tomar o un ejercicio evaluando, pues justamente Pues los alguna dos, de dependiendo estas. sí, una mezcla de los dos, dependiendo de qué pregunten. No sé qué exactamente vaya a preguntar. Sí. Ya estoy. Ok, listo. Ok. Ok, como les decía en la clase anterior, está por definir también el día del examen. Creo que será el día jueves o viernes, dependiendo de eso, ya está por confirmar. Pero si algún problema con esas fechas,
bueno, sé que hay un caso especial, básicamente, que eras tú, Brian, ¿verdad? Que tenían lo del... Sí, doctor, sí, doctor, Sí, ya bueno, le visité en sí, en la eso oficina. podemos Ujú. conversar después, pero Ok, doctor. pues, con la que estaría presente no tiene ningún examen que se te cruce, porque lo que sería probablemente un horario de 4 a 6. Sí, justamente yo había hecho un grupo de WhatsApp para preguntarle a los otros estudiantes y le había dicho a Doménica y ya, bueno, Brian ha dicho que no tenía problema y había otra persona más, pero no sé el nombre de esta persona. Eh, Cristian, Cristian Garzón. sí, pero Sí. Cristian es, ¿cómo es? Cristian trabaja de asistente de investigación, entonces él igual está ahí en la escuela. Ya. Entonces ella dijo que el jueves o el viernes, pero yo quisiera saber si podríamos hacerlo el viernes. Sí, Porque Doménica está de acuerdo. Y pues Cristian también. Nos faltaría no sé qué otra persona más está en el grupo, pues para saber si podría el viernes de 4 a 6 también. ya, sí, sí, creo que podría ser el viernes. Eh, entonces voy a planificarlo para el día viernes, desde las 4 de la tarde, eh, o sea, de 4 a 6 lo planifico, aunque probablemente se extienda un poco más, porque Ujú. siempre se demoran un poco más de acuerdo a lo que estén realizando, o sea, a la extensión. Y, Pero profe, ya, podemos llevar nuestra laptop y nuestras el, notas. a ver, dispositivos electrónicos no se permite, Ay, pero ok. sí se permite, o sea, más bien tienes que llevar tu libro y llevaría básicamente el libro de transferencia de calor, termodinámica, esos son útiles de llevar. Sí. Y mis notas, o sea, eso no, es libre netamente lo que vamos a llevar. Eh, no, solo el libro puedes llevar. Ya, está bien, listo, profe. Sí, Y otra consulta, el examen va a ser así mismo como la lección, ejercicios y con teoría y preguntas. O sí, sea, ejercicios, preguntas, parece muy parecido a la lección básicamente que vimos, pero bueno, lo que es el examen ya cubre lo que vimos hasta hoy día, ¿no? Eh, ya listo. Profe, pero yo consulto, es que con el libro no es un poco complicado porque estamos hablando del libro y eso hay que imprimirlo. Y pues la eh, versión que tenemos es la digital. sí, pero por eso mismo le estoy diciendo que no se permiten dispositivos electrónicos, justamente eh, para evitar cualquier no ¿cómo es? Cualquier problema de copia y todo. Entonces tienes que imprimir tu libro. Eso es lo único que te queda. Bien, está bien. Ok, profe. Gracias. Listo. Entonces, bueno, eso pueden avisar en el grupo. Básicamente se permite todo material impreso. eh, lo que vendría a ser libros y pueden apoyarse con otros libros también. Pero no se permite ningún dispositivo electrónico, el uso de dispositivo electrónico durante el examen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de eso? Entonces, bueno, intentaré organizarlo para para el viernes de 4 a 6. Ok, gracias, profe. Ya, listo. Entonces nos vemos entonces, ¿sí? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Y bueno, es ya próxima semana solo tenemos nuestra examinación. Entonces, y tienen entre hoy día y mañana le voy a mandar el deber de estos capítulos que de 4 y 5 que no les he mandado. Sí.
Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias, doctor. Cuídese, pase bien. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.